Eran cobijas a partir de pedazos de tela, ya fueran de una prenda vieja que ella cortaba en trozos, o simplemente habían personas que le hacían llegar como ripios o simplemente recortes de tela. Pero se tomaba simplemente una lona en el mayor de los casos, y se empezaban a unir todos esos pedacitos a esa lona. Y de repente uno tenía una cobija, una colcha llena de retazos de muchos colores, pero también de muchas texturas. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque me encantaban esas cobijas, yo las llamaba las chirosas. Pero esa no es la razón principal. La razón principal es que muchas personas han hecho algo muy parecido con lo que llaman religión o vida espiritual. Y uno puede mirar que han tomado un poquito de aquí, otro poquito de acá, y han armado, para ser consecuentes, digamos que su propio abrigo espiritual, su propio manto santo, su propia regla de fe, un poco de filosofía, un poco de cada corriente religiosa, y tienen una colcha, una sábana de colores hecho a la medida y al gusto de cada uno. Después de todo, hecho por sus propias manos. La verdad es que hay preguntas que nosotros debemos hacernos a partir de esa realidad, como ¿eso es suficiente? ¿Es suficiente ese abrigo para cubrir todo nuestra necesidad espiritual? ¿Ha logrado la mezcolanza espiritual algo bueno para el hombre caído en la maldición del pecado? ¿O necesita simplemente la gracia, un aditivo para ser más eficaz? Tomamos un momento para orar y espero que Dios esta mañana habla en nuestras vidas y que nosotros podemos entender que no hay absolutamente nada que nos pueda cubrir aparte del sacrificio de Cristo en la cruz. Mi Señor, gracias por una vez más estar aquí en este lugar acompañado de personas, de tus hijos, de la iglesia, pero también, Señor, entendiendo que hay personas que están en ese momento detrás de la pantalla. Yo te ruego que podamos pasar un buen tiempo esta mañana meditando en tu palabra. Yo te ruego que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que nosotros dispongamos de todo lo que somos para meditar y escuchar, ojalá, tu voz en medio de lo que has preparado para nosotros esta mañana. Te ruego que nos dirijas, te ruego que te quedes en medio nuestro y que nos des un muy buen tiempo en tu palabra. Oramos en tu nombre. Amén. Ok, listo. Estamos continuando esta mañana. Hoy es la segunda charla de la serie En una relación. Y hace 8 días pues hablamos un poquitico de lo que eso genera, ¿no? Cuando uno abre su Facebook y de repente ve una notificación que dice fulano o fulana está en una relación, uno va, cliquea y dice, bueno, ¿quién es ese fulano? ¿Cierto? ¿Quién es esa chica o ese chico? Y nosotros amamos esas cosas, queremos compartir ese tipo de cosas. Pero también decíamos que cuando en el primer siglo las personas o las primeras personas que quisieron caminar con Jesús y que estrecharon una relación con Él, pues no lo podían gritar así como lo hacemos en la actualidad, ¿sí? Y dijimos que tener una relación con Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra de manera física era algo que daba de qué hablar. Sí, era algo que daba de qué hablar. Y la verdad es que muchas personas no aguantaron la presión de tener una relación con Jesús, de caminar con Jesús. Y muchos volvieron atrás. Entonces, simplemente quiero que vayamos al texto que vamos a estar estudiando y que da forma a esta miniserie. Y está en Juan capítulo 1, versículos 10 y 13. Juan capítulo 1, versículos 10 y al 13. El versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de varón, ni
sino de Dios. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, simplemente un poquito más para recordar lo que hicimos el domingo pasado. Analizamos como la dicotomía de la paternidad, ¿sí? Dijimos que hay una diferencia entre ser hijos de Dios o llamados hijos de Dios porque fuimos creados por Él, y es como la teoría de la paternidad universal. Claro, todos venimos de Él, luego todos somos hijos, y en ese sentido, ok, listo, está bien. Podemos decir que en ese sentido somos hijos, pero el deseo de Dios es que nosotros abrazamos su paternidad por relación, padre e hijo, no simplemente por creación, ¿sí? Y realmente las personas que somos salvos y somos hijos de Dios, según Juan, somos los que lo somos por relación, los que nos referimos a Él como nuestro Padre, y no solamente porque Él es nuestro Padre porque nos creó. Y ese es un concepto que manejamos en todo nivel, ¿sí? Incluso hicimos alusión al hecho de la ciencia, a los que hacen grandes descubrimientos, esos descubrimientos y esos proyectos llevan por nombre la persona que los creó, ¿cierto? Y entonces decimos, fulano es el padre de. Pero ese es un concepto muy universal si nosotros lo aplicamos a Dios. Tenemos que hacerlo por relación, padre e hijo. Dijimos entonces que toda la creación, o mejor, que todos los hijos son creación de Dios. Todos los hijos de Dios fueron creados, fuimos creados por Él, pero luego no toda la creación es hija de Dios. ¿Sí? ¿Me hago entender? Todos somos creados de Dios, todos los hijos de Dios somos creación de Dios, pero no toda la creación es hijo de Dios. Y también dijimos que Juan hace esa gran diferencia, una gran diferencia, cuando dice que solo los que creen en Él y el que le envió, que es Dios, Dios Padre, pues pueden realmente ser sus hijos. Entonces vamos a continuar esta mañana con la segunda revelación de Juan. La primera es que no todos somos hijos, y la segunda es que no podemos hacer nada para merecer el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y de eso Juan nos habla en el versículo 12. Entonces Juan capítulo 1, versículo 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, lo que necesitamos ver en el versículo 13 son los cuales. Y esos, los cuales, del verso 13, hace referencia a aquellos que han creído, a aquellos que han recibido el derecho, y dice que no es a voluntad de varón. Y cuando dice no es a voluntad de varón, no se está refiriendo necesariamente a la voluntad de nuestros padres en el caso del nacimiento terrenal, sino que también está diciendo no es a voluntad tuya. Y vamos a mirar por qué. Esa voluntad de varón, claro, nosotros no pudimos hacer nada cuando nacimos, ¿cierto? Terrenalmente, no era nuestra voluntad estar ahí. Alguien decidió por nosotros. Pero eso que no es a voluntad de varón también nos incluye a nosotros mismos. No podemos serlo por nuestra propia voluntad, si es que Dios no nos da la capacidad y el derecho de serlo. Entonces me parece muy interesante que Juan haga justo alusión al nacimiento terrenal, a los que son engendrados de sangre y a voluntad de nuestros padres. Y Juan lo hace para introducir el nacimiento espiritual. Aquí Juan nos está hablando de dos nacimientos, uno que es terrenal y uno que es carnal, digamos, y uno que es espiritual y que tiene que ver con un cambio en nuestra eternidad. Y eso tiene mucho sentido, porque significa que usted y yo no pudimos hacer absolutamente nada para nacer. Y vamos a notarlo, que no pudimos hacer nada para nacer en los dos sentidos. Por ejemplo, en el caso del nacimiento terrenal, cuando llegamos a este mundo, ¿quién fue la que tuvo que pujar? ¿Sí? ¿Quién tuvo que experimentar los dolores? ¿Quién tuvo que cargarnos en su vientre durante 9 meses, algunos un poquito menos?
Pero ¿quién hizo todo este trabajo? Mamá, ¿cierto? Y de pronto papá también, obviamente, tuvo mucho que ver. Incluso pudo haber sido el causante de que el divorcio no se diera porque consiguió pizza a las 3 de la mañana. ¿Ah? Y gracias a Dios por eso continúan juntos. Pero ¿quiénes hicieron todo eso? Nuestros padres. Nosotros no pudimos hacer absolutamente nada para nacer. Es más, si estando en el vientre de nuestra madre hubiésemos podido decirle o objetar o argumentar, de pronto ni hablaríamos de tantos abortos en la actualidad. Pero estando en el vientre de mamá no teníamos voluntad, no teníamos derecho, no teníamos la capacidad de defendernos o hacer algo por nosotros. Estábamos a la merced de papá, mamá, tal vez unos equipos médicos, en algunos casos simplemente a la merced de una partera. En la antigüedad, bueno, no tan antigüedad, porque no soy tan viejo y mamá nos tuvo, a todos, somos 5 hermanos y a todos nos tuvo a través de una partera. Nada de clínicas, ¿sí? Y en la finca. La verdad es que si hubiese estado viendo lo que estaba pasando y hubiese tenido el poder de hacer algo, le hubiese dicho no te arriesgues. Era en una finca donde el vecino más cercano vivía 15, 20 minutos de camino. ¡Wow! Un parto es una cosa seria. Pero ella estaba ahí con su partera. La cara no es culpa de la partera, ¿sí? Pero si en serio, si yo hubiese estado ahí, yo le hubiese dicho, espera un momento, ¿sí? No juegues con mi vida. O sea, no te arriesgues, no te expongas. Yo quiero vivir y quiero estar bien. Pero no tuve derecho de eso siquiera. ¿Por qué? Porque todo dependía de otras personas. Nada, absolutamente nada, hasta ese momento no tenía absolutamente nada que yo pudiera hacer a mi favor o incluso en contra. Entonces, aún en nuestro nacimiento terrenal, no pudimos hacer absolutamente nada. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros entendamos las palabras del apóstol Juan? La razón es esta. Si bien algunas personas entendieron que no eran hijos, tal vez algunos entendieron que no eran hijos de Dios por derecho, por nacimiento, pensaron que podían hacer algo para ganarse el derecho. Y ese es uno de los problemas. Porque el primer problema es que todos, de una u otra forma, crecimos con la idea de que somos hijos de Dios, ¿sí? Porque Él nos creó. Y listo, ya nosotros entendimos el mensaje del Evangelio, gracias a Dios, y entendimos que no lo somos, sino que necesitamos abrazar el sacrificio de Cristo en la cruz para que luego tengamos el derecho. Y algunas personas entienden eso perfectamente, que no son hijos, pero dijeron, ok, eso lo entendemos, entonces vamos a trabajar duro, ¿sí? Vamos a trabajar fuerte, vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. ¿Por qué? Porque ese derecho no lo ganamos. Queremos que Dios nos mire y diga, wow, estás en mi lista, te quiero parte de mi familia, te quiero como parte de la iglesia. Y entonces están en esa idea o alimentan esa idea de que lo pueden ganar, ¿sí? Y ese es el segundo problema. Porque entender que no somos hijos también nos lleva a entender que no podemos hacer absolutamente nada si es que queremos serlo. Entonces, ellos recibieron la primera noticia, no somos hijos, de hecho Jesús les dijo, ustedes son hijos del diablo, y tal vez algunos entendieron esa realidad, pero luego dijeron, queremos serlo, pero queremos hacer el trabajo nosotros. Y tropezaron, y cayeron, y tal vez muchos de ellos siguen sin ser hijos de Dios porque están convencidos de que si van a hacerlo, tienen que ganarse el derecho, ganarse la posición. Incluso, iglesia, les digo que algunos, quizá muchos, aceptaron a Cristo, pero dijeron, necesito ayudarle. Y ese es otro problema.
O sea, realmente tenemos mucho problema con eso. Primero, porque damos por hecho que somos hijos de Dios. Segundo, porque damos por hecho que entendemos que no somos hijos de Dios, pero luego decimos creo que podemos ganarlo. Y tercero, porque aunque aceptamos a Cristo, seguimos pensando, y muchos siguen pensando, que tienen que asegurarse la eternidad, ¿sí? Y de eso vamos a hablar un poquito más en la última charla, que es dentro de 8 días. Pero tenemos que desenredar esa pita, y quizá algunos, o espero que todos nosotros lo tenemos claro. Espero que todos nosotros lo tenemos claro. Pero la idea de tenerlo claro no es simplemente para que nuestra paz repose en eso, sino que tenemos una responsabilidad también con el mundo. Y tenemos que ser honestos. Hay muchas personas, de hecho hay iglesias llenas, o mejor, lugares, auditorios llenos de personas que no tienen esta seguridad. Entonces aceptaron a Cristo, pero dijeron, si queremos llegar a la eternidad, tenemos que asegurarnos. Me portaré bien, me esforzaré y listo. ¿Y saben qué es peor? Peor que no creer en Jesús es rebajarlo y es despreciarlo. Eso es peor. Ignorar, rechazarlo, ok, está bien, puede ser una cuestión de criterio, pero rebajarlo es una afrenta total. Y cada vez que nosotros sentimos que a la obra de Cristo hay que añadirle algo, es justo lo que hacemos. Las personas que aceptan a Cristo y dicen, tengo que portarme bien, tengo que hacer eso o tengo que hacer aquello, están diciendo, Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por hacer una parte. Ayúdame a cumplir la otra. Y eso no es bíblico. No es bíblico. Y cada vez que nosotros sentimos ese sentimiento y hacemos esas cosas, estamos diciendo, Jesús, tu sacrificio no es suficiente. Tu sacrificio no basta. A tu sacrificio le hizo falta algo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si entendemos que no somos hijos, pero hay algo que podamos hacer para merecer el favor de Dios y ganarnos su piedad, entonces, como diría el apóstol Pablo, la muerte de Jesús fue un desperdicio, ¿sí? Es así como lo hacemos, y es eso lo que estaríamos comunicando. Y el gran problema cada vez que alguien se quiere esforzar para alcanzar el regalo es justo ese. Está menospreciando, rebajando, quitándole valor a la obra que Cristo hizo en la cruz. Incluso algunos dicen, creo que es Lemuel 3:20, ayúdate que yo te ayudaré, y eso lo aplican para la salvación, ¿sí? Bueno, yo diría Roosevelt 2:30. No, eso no aplica, ni siquiera está en la Biblia, ¿sí? Para decir que es una malversión o una mala interpretación, pero no. Esas cosas no existen, ni menos cuando nosotros nos referimos a la salvación. Entonces, más que una exaltación vana de la humanidad, es un detrimento de la divinidad y la obra de Cristo. Y eso es peor, ¿sí? No podemos añadir nada a la gracia para que sea más efectiva. Entonces, bueno, pues yo conozco muchas personas, y quizá ustedes también conocen personas que han tropezado con esta idea, con la idea de que, ¿cómo así que no tengo que hacer nada? ¿Cierto? Y a veces es loco, y conozco personas que puedo decir que son muy entregadas a Dios y que aman a Dios, pero que les cuesta entender esa realidad. De hecho, por eso decimos que la gracia es como un mensaje revolucionario, porque estábamos enseñados, o por lo menos en el Antiguo Testamento, a que a través de la ley la gente se ganaba el derecho. Bueno, eso es una mala interpretación de la ley, ¿sí? Porque la ley fue puesta justo para eso, para mostrarnos que no podemos hacerlo, que no podemos ganarlo por mérito propio. Pero muchos entendieron que sí, que podían hacerlo, y se jactaban de que, wow, bueno, no es tan difícil después de todo cumplir la ley. Para ser consecuentes con lo que estamos hablando, y con esto como de subir una escalera, como peldaño a peldaño,
y con eso de avanzar y no tropezar en la vida espiritual, hay un texto en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 24. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 22 y 24. Y espero no perderme, pero voy a estar hablando entre algunos versículos, entonces espero que me sigan. Versículo 22 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Eso es interesante. ¿Y saben qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ustedes son tan inteligentes que reclaman una obra para ellos inteligente, una salvación inteligente, a su lógica, a su modo de pensar. Eso es curioso. O sea, la humanidad espera que Dios rete su pensamiento. Eso es impresionante. Es como si nosotros dijimos, Dios, convénceme porque es que, ¿cómo así que no puedo tener mérito en un regalo tan grande? Déjame hacer algo, porque para mí no tiene lógica. Y Pablo le dice a los corintios, ok, pues mediante la sabiduría humana nadie conoció a Dios. Y luego dice, en ese mismo versículo, dice, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? ¡Wow! Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. ¿Saben? No es en vano que nosotros decimos, y eso es todo un boom, en serio, cada vez que una persona intelectual se arrepiente y se convierte al evangelio. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí. Cuando es una persona de renombre, decimos, ¡wow! ¿En serio? Tiene que ver con esto, porque nosotros pensamos de igual manera. Pensamos que el evangelio es para ciertas personas, pero no para las personas que demandan un conocimiento. Y eso es triste, porque entonces estamos diciendo que si nosotros no tenemos, como dirían los chicos, una buena labia, la Biblia dice, si no tenemos vehemencia, si no tenemos pleno conocimiento de lo que estamos presentando, entonces luego la gente no va a creer. Pero luego eso es el poder del evangelio, o es simplemente nuestro poder de convencimiento, ¿sí? Bueno, creo que tiene que haber un equilibrio. Pero así es como funcionan las cosas en nuestra sociedad. Y funcionaban de igual manera en el primer siglo. Noten lo que dice el versículo 22. Porque los judíos piden ¿qué? Señales. Ellos eran amantes pidiendo señales. Todo el tiempo le dijeron, Jesús, si tú realmente eres el Mesías, si tú eres Dios, ¿qué? Muéstranos. ¿Qué señal nos vas a hacer? Todo el tiempo lo estuvieron haciendo y estuvieron de una u otra forma retando a Jesús de esa manera. Pero recuerdan que el domingo pasado nosotros hablamos de la forma en cómo Dios ve a la humanidad en tres grandes grupos: judíos, que es su pueblo; griegos, que en el lenguaje bíblico hace alusión a los gentiles, ¿cierto? En la mayoría de los casos. Y luego, en tercer lugar, está la iglesia, que está compuesta tanto por gentiles como judíos que se rinden a Jesús. Pero esos son los tres grandes grupos. Y noten lo que Pablo está diciendo acá. Dice, ¿por qué? Porque los judíos piden señales. El primer grupo pide señales. Pide que Dios les demuestre una y otra vez. Pero luego dice, ¿y los griegos qué buscan? Sabiduría. Sí. Queremos un Dios a la altura de nuestro conocimiento. Un Dios que nos rete. Un Dios que no nos ponga las cosas tan fáciles. Y eso es curioso. Yo creo que esas cosas son parte del pecado. Porque de hecho vivimos en una sociedad en la que entre más barato lo podemos sacar es mejor. Y si es gratis, pues vamos todos, ¿cierto? Pero a la hora de aceptar la salvación nos cuesta. Pero ¿saben? Eso tiene que ver con nuestro orgullo. Y es algo que está completamente ligado, directamente ligado a nuestro ego. Tiene que ver con nuestro orgullo. Entonces, continuamos en el versículo 23. Dice Pablo, bueno, después de haber dicho, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, están los dos grupos primeros. El versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¡Wow! ¿Saben en qué se deleitaba la primera iglesia?
en leer la Escritura, en estudiar la Escritura. Y eso les bastaba. Nosotros en la actualidad necesitamos videos, necesitamos luces, necesitamos muchas cosas. Y si la charla va ya acercándose a la hora, wow. Y si el pastor no es muy elocuente, y si no nos hace reír, y si no es muy dinámico. Pero Pablo dice, primero, la locura de la predicación. Claro, para esos intelectuales era una locura, era una completa locura. Y todo tenía que ver con el Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, ¿qué? Tropezadero. Tropezaron con esta verdad. Tropezaron con ella. ¿Y para qué? O sea, para los griegos, ¿qué? Locura. Para los gentiles, una locura. Esta gente tiene que estar loca. En serio, ¿cómo pueden creer algo así de la noche a la mañana? Llega Jesús y les dice, es por gracia. Claro, la ley está ahí, tienen que cumplirla, ¿sí? Jesús no vino para abolir, sino para cumplirla. Pero para cambiar también ese concepto que no es por cumplir la ley, sino que Él la cumplió por nosotros. Ese es el mensaje. Pero para ellos era locura. Y aquí vemos el tercer grupo. Luego Pablo, bueno, vamos a mirarlo el 24 todo, dice el 23. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, el primer grupo, ciertamente tropezadero. Para el segundo grupo, locura, los gentiles, más. Versículo 24. Para los llamados. O sea, ¿para quién? Para la iglesia, para nosotros. Dice que es que para los llamados, así judíos como griegos. ¿Notan? La iglesia está compuesta por personas de todo el mundo, de toda nación. Dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Wow. ¿Por qué nosotros no vemos el evangelio como locura? Por la sabiduría que Dios nos da. No es porque somos demasiado intelectuales, ¿sí? De hecho, Pablo, creo que en ese mismo contexto, le está diciendo a la iglesia en Corinto, miren a su alrededor. No hay muchos nobles, no hay muchos poderosos. Pablo lo dice, ¿sí? No deberíamos sentirnos ofendidos por eso. Es la misericordia, es la gracia y es el amor de Dios que nos alcanzó. ¿Por qué? Porque si es por conocimiento, muchos tropezaron. Así que el conocimiento humano, la inteligencia humana no es necesariamente lo que necesitamos para comprender a Dios. Y Pablo nos recuerda eso aquí. Entonces, la iglesia está mayormente conformada por aquellos que simplemente humillaron su corazón a Dios, creyeron en el mensaje del evangelio, no a las señales, y quizá no a las muchas palabras sofisticadas o que buscaban descrestar. De hecho, en ese mismo contexto, si ustedes pueden leerlo, cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice, cuando me propuse visitarlo, vine a ustedes no con palabras persuasivas o que denotaran un intelecto, sino con el mensaje del evangelio. ¡Wow! Eso es lo que nosotros necesitamos. Y es a lo que nosotros hemos creído. Entonces Pablo dice que para los llamados, tanto judíos como griegos, que conforman la iglesia, el mensaje del evangelio es poder y es sabiduría. ¿Y qué es sabiduría de Dios? Entender que la gracia es suficiente. Entender que el sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente, que el plan divino de salvación es perfecto, no el nuestro, no el que nosotros podamos trazar. Entonces, entender el mensaje del evangelio, que sin Cristo estamos condenados. Eso es sabiduría de Dios. Y que Él vino a hacer posible lo que para nosotros era imposible. Los judíos no entendieron esto. En vez de ver en Jesús una piedra o un peldaño, simplemente es como si vamos a subir la escalera y tropezamos, ¿sí?
Eso fue lo que pasó. Por eso Pablo dice que para ellos fue un tropezadero. Pero nosotros logramos entender y escalamos y damos el paso y podemos estar confiados en que Dios nos salvó por gracia. Entonces, en conclusión hasta aquí, algunos simplemente dijeron, somos hijos de Dios y siguen en la mentira. Otros lograron creer en Jesús, no del todo, porque dijeron, creemos en Él, pero haremos nuestro propio esfuerzo. Y amaban tanto las señales que deseaban llevar unas señales. No las señales que Dios pudiera hacer, sino unas señales en su propio cuerpo. Una señal física que les hiciera pensar que habían tenido un poquito de parte en la salvación. Hechos capítulo 15, versículos 1 al 6, por favor. Hechos capítulo 15, 1 al 6. Dice el versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos. Y por favor lean esto conmigo, y si tienen un resaltador ahí, pongan en la siguiente oración. Dice que algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, esto es, estaban en donde ya ellos se reunían, y dice, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué pasa? Wow, y saben, eso era contundente para ellos. Ni siquiera están poniendo en duda lo que pudiera pasar. Les están diciendo, no pueden. O sea, su palabra está por encima de la de Jesús. Están diciendo, si no se circuncidan, esto es para los hombres, ustedes no van a poder ser salvos. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque eso era parte de una u otra forma del Antiguo Testamento. De hecho, la circuncisión era la señal del pacto que Abraham hizo con Dios. Así como el arco iris fue señal del pacto que Dios hizo con David, la circuncisión fue una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Y todos los hombres a los 8 años tenían que ser circuncidados. Y era una señal física, era una mutilación del cuerpo. Pero listo, Dios lo estableció de esa manera. Pero aquí ellos siguen aferrados a esa realidad. ¿Por qué? Porque es que Dios no puede hacer las cosas tan fáciles. ¿Cómo es que nosotros no podemos hacer nada? El versículo, dice, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés no podéis ser salvos. Versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. En serio, era una cuestión seria. De hecho, casi que la iglesia podemos decir que estaba a punto de ser dividida, o el grupo estaba dividido. Porque habían personas que insistían en, ojo con esto, tienes que hacerlo. ¿Pudiste haber aceptado a Cristo? Sí, genial, pero no es suficiente. Tienes que circuncidarte. Versículo 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Pero qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba diciendo, tienes que hacer esto. Versículo 4, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero no todo es gozo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, y eso es interesante, porque ellos habían creído a Jesús. Dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario. Por un lado dijeron, no pueden ser salvos. Y claro, si no pueden ser salvos, luego la circuncisión es un requisito para ser salvo, entonces es necesario. Y dijeron, es necesario circuncidarlos. ¿Y qué más? Y mandarles que guarden la ley de Moisés.
Excelente. ¿Quiénes eran los fariseos? Pues los fariseos en cuestiones religiosas eran los más fuertes, digamos que en el primer siglo, y con los que Jesús más chocó. Los que se encargaban de decirle a Dios lo que podía y no podía hacer, según el pensamiento de ellos. Y siempre estuvieron ahí. Incluso algunos se convirtieron, como acabamos de leer, pero deseaban mantener algo de, entre comillas, dignidad, ¿sí? Les parecía imposible el hecho de que ellos no pudieran hacer algo o tener mérito en la salvación. Así que le dijeron, y se dijeron a sí mismos, pero también le dijeron a las otras personas, tienen que circuncidarse y tienen que guardar la ley. ¿Y saben por qué insistían en estas cosas? Porque ellos creían que la cumplían. Y eso tiene que ver mucho con nuestro corazón. La razón por la que ellos machacaban y ponían su dedo y revolcaban es porque en sus mentes y en sus corazones ellos daban por hecho que ellos cumplían la ley a cabalidad y que hacían todo lo que era correcto. Entonces uno puede imaginar lo que había en sus mentes. Imagínense estas personas que supuestamente habían hecho todo y luego Jesús viene y dice, yo cumplí la ley por ustedes. Pero ¿cómo si yo lo hice? ¿Cómo es que de la noche a la mañana entonces ustedes vienen y, ¿en serio? No. A mí me costó una cirugía en el primer siglo, ya pueden imaginarlo. Y no estaban satisfechos con eso. Y no solamente estaban corrompiendo el mensaje del Evangelio ellos, sino que como ellos tropezaron, también estaban haciendo que todas las personas tropezaran con esa vana idea de que tenían que ser circuncidados. Me imagino que era también incluso parte de su frustración, ¿cierto? ¿Cómo es que nosotros tuvimos que esforzarnos? ¿Y cómo es que ahora ellos no? Y entonces machacaban y ponían eso ahí, cada vez. Pero Jesús dijo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho. No a los que han hecho o han dejado de hacer. Curiosamente los judíos, estos mismos, o sea, los que Juan dice en capítulo 1, versículo 11, los suyos, o sea, su pueblo, amaban tanto las señales que no solo pidieron las señales a Jesús, sino que como ya miramos, ellos querían llevar una señal, una cicatriz. Y saben, eso también tiene sentido porque como hombres portamos algunas cicatrices que nos dan honra, ¿cierto? Pero al menos que queramos participar en un grupo de pandilleros, podemos decirle, mira, esa me la hicieron en la correccional, ¿sí? No hay otra forma de que esas cicatrices o que podamos hacer algo que valga la pena. Pero como hombres tenemos algunas cicatrices de las que nos sentimos orgullosos, ¿cierto? Bueno, no sé de ustedes, pero la mayoría coincidimos, porque soy de esos, que tenemos una cicatriz que nos recuerda algún acto heroico, tal vez. Pero cuando pienso en esa mutilación que sufrían los judíos, pienso en parte en ese sentimiento que dicen, mira, yo tuve que aportar algo, ¿sí?, para ser salvo. Las heridas nos recuerdan que tal vez luchamos, que soportamos y, ¿por qué no?, que vencimos. Entonces, hagámonos la circuncisión. Esas heridas pueden funcionar para deslumbrar, tal vez contar una historia a nuestros hijos, a nuestros nietos, amigos, pero no tienen sentido delante de Dios. Las únicas heridas que merecen exaltación son las que dejaron los clavos de casi 6 pulgadas en las manos y en los pies de Jesús. Y no hay más heridas que se tengan que hacer en nuestro cuerpo si es que queremos ser salvos. Él ya lo hizo. Ahora, seamos claros con esto. La circuncisión no condena a nadie, ¿ok?
De hecho, muchas de esas personas que fueron circuncidadas luego creyeron a Jesús. Entonces, la circuncisión no condena a nadie. Cumplir la ley no condena a nadie, ¿sí? Si tú quieres cumplir la ley, perfecto, hazlo. Está bien, no te vas a condenar por eso. Si tú quieres dar tus ofrendas, tus diezmos fielmente, visitar a los pobres, a las viudas, ir a los hospitales, perfecto. Eso es una maravilla. No nos vamos a condenar por eso, ¿sí? De hecho, si somos hijos de Dios, si somos creyentes, Dios dice, muestren pues frutos de arrepentimiento. Sí, si somos salvos, de hecho, esas cosas tienen que notarse, tienen que aparecer. Así que nosotros no nos vamos a condenar por eso. Nadie se condenó por haberse practicado la circuncisión o por cumplir la ley. Nadie se condenó por eso. Se condenaron y nos podemos condenar si es que pensamos que por hacer esas cosas nos vamos a salvar. Eso es diferente, ¿sí? Y ese es el problema que a veces, en el que muchos tropezamos. Miramos Marcos capítulo 8, versículos 14 al 21. Hoy tenemos varios textos bíblicos, la charla hoy está siendo un poco más larga, pero siento que es importante que tratemos de desenredar esa pita. Marcos 8, versículo 14 dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó a Jesús diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y wow, ellos hicieron, los discípulos y el grupo que estaba, hicieron la ecuación. ¿Y cuál era la ecuación? El versículo 16, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Wow, solo pensaban en el pan. Pero no era a lo que Jesús se refería. De hecho, no tengo que explicarlo porque lo vamos a leer. El versículo 17 dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido vuestro corazón, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Y no recordáis, cuando partí los 5 panes entre 5,000, y eso fue poco antes, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos le dijeron, 7. Y él les dijo, ¿cómo aún no entendéis? O sea, aquí hay una doble enseñanza. Rápidamente Jesús les dice, ustedes olvidan muy rápido. Y si les estuviera hablando del pan físico, ¿de qué se preocupan? Acabo de hacer un milagro. O sea, claramente no me estoy refiriendo al pan físico. Cuando les digo que se cuiden de la levadura de los fariseos y de Herodes, me estoy refiriendo a otra cosa. No a que de pronto vayan por hambre a recibir el pan que ellos les puedan ofrecer. Ellos pensaban en el pan, ¿sí? Pero Jesús aprovechó la situación y dio otra enseñanza. Ahora, el uso de la levadura en la antigüedad pues es el mismo de ahora. ¿Para qué se usa la levadura? En el tema de los licores, para fermentar, ¿cierto? Y luego el licor nos emborracha, ¿cierto? Y claro, el licor cumple con su propósito y bueno, tenemos esa connotación, ¿cierto? De que es dañino. Pero cuando se usa en repostería o en el uso que se le da en el pan, ¿qué hace la levadura? Sí, tú sabes harto de eso, Ali. Pero uno pone un poquitico de levadura y lo que hace la levadura es inflar, dar un aspecto, ¿sí? Diferente, cambiar, transformar. Y eso tiene que ver con la apariencia. Y cuando Jesús les dice, cuídense de la levadura de Herodes y de los fariseos, es porque eran hipócritas. Cuídense de mostrar una cara y de la influencia de ellos. Pero vamos a mirar un poco más claro esto en las palabras de Mateo. Mateo en el capítulo 16, versículos 5 y 12. Mateo capítulo 16, versículos 5 al 12. Dicen, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Es básicamente la misma historia. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ese era otro grupo.
Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Y el versículo 11 es muy claro. ¿Cómo es que no entendisteis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es decir, no contaminen la doctrina. Ellos no enseñan la verdad, la tergiversan. ¿Por qué? Porque están añadiendo a la gracia. Ese es el punto. La levadura, Jesús la usó como sinónimo de pecado, y ese es el uso que se le da en gran parte del lenguaje bíblico, porque enmascara, fermenta y cambia el aspecto de las cosas. Y Mateo es mucho más claro al mostrarnos que era aquello que Jesús veía en los fariseos, en Herodes y en los saduceos y en cualquier persona que quiera añadir o transformar el evangelio. No era bueno lo que ellos enseñaban a las personas. En el caso de los fariseos, básicamente ponían la salvación en sus propias manos y en sus propios méritos. Ellos querían aparentar todo el tiempo que eran piadosos, porque lo ceremonial, lo físico, lo externo, importaba más que lo interno y más que lo que había realmente en el corazón. Un texto más, y creo que ya con esto estamos entrando en la recta final. Filipenses capítulo 3, versículos 1 al 3. Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor, regocíjense en el Señor. El escribirles las mismas cosas a mí no me es molesto y para ustedes es más seguro. O sea, Pablo les está recordando el mensaje del Evangelio. Y sí, ¿cuál es la tarea de la iglesia? Enseñar el Evangelio. ¿Cuántos años llevas en la iglesia? 15, 10, 20, tal vez 1, tal vez un par de meses, tal vez días. Pero nunca deberíamos cansarnos de escuchar el Evangelio. Alguien dijo, tenemos que predicarnos el Evangelio todos los días a nosotros mismos. Sí, tenemos que hacerlo. Versículo 2 dice, guárdense de ¿quiénes? O sea, de los gentiles, porque recuerdan a quienes llamaban perros los judíos, a los gentiles. Vamos a notar a quién se está refiriendo Pablo. Guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los que mutilan el cuerpo. Esto es de los que enseñan la circuncisión como un requisito para ser salvos. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. ¿Quiénes son los verdaderos circuncisos? Los que servimos a Dios en espíritu, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y los que no confiamos ¿en qué? En la carne. Cualquier cosa que hagamos confiando en nuestra carne, que nos haga sentir que somos salvos, quita el valor total de la obra de Cristo. Voy a leer eso mismo en la NTV, es una versión más, digamos que el lenguaje actual. Dice, mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Nunca me canso de decirles esas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Mucho más despejado, mucho más claro. Versículo 3, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Por eso necesitamos entender este mensaje. La gracia no necesita aditivos, no necesita añadirle, ni más ni menos. En el caso de los fariseos, su enseñanza era mala por cuanto añadían a la salvación obras. Y Pablo dice que ellos mutilaban. ¿Y saben algo interesante? Para nosotros mutilar es quitar una parte del cuerpo, ¿cierto?
Eso es mutilar. Pero teólogos coinciden en que cuando en el lenguaje original, es decir, en el hebreo, el concepto y la idea de mutilar era cortar de raíz, ¿sí? Y saben, yo creo que tiene mucho sentido. ¿Y saben por qué tiene sentido? Porque quitar una partecita al Evangelio o añadir una partecita al Evangelio significa que no funciona en su forma legítima. Por ende, el Evangelio no funciona. Y es como si simplemente cortamos de raíz. Es como si decimos, nada funciona, no funciona. Por eso es que es muy dañino quitar o poner. No se puede hacer. Si lo hacemos, lo invalidamos completamente. Todo. No hay un evangelio a medias. No, eso no existe a la luz de la Escritura. ¡Wow, millos! Y luego Pablo se refiere a esos que mutilan, a esos que enseñan una falsa doctrina como perros. Pero recuerdan, para los judíos los perros eran los gentiles, pero ahora Pablo les dice, mira, ustedes actúan peor, en serio. Ustedes están haciendo algo que es condenable, algo que ustedes mismos condenan y ponen el mismo término para hacerles caer en razón y mostrarles lo que estaban haciendo, el error tan grande que estaban cometiendo. Entonces, ¿cuál es el reto más grande de la iglesia? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el reto más grande de la iglesia? ¿Saben? No es ser la iglesia más grande o con el mejor programa del sector. Y saben, yo anhelo eso. Y siempre he dicho, nuestra iglesia es una iglesia grande en visión, ¿sí? Y también he dicho que una iglesia no es grande o no crece cuando tiene un local más grande. No, yo creo que una iglesia es grande cuando más personas están llegando al evangelio y también cuando más personas están yendo a llevar el evangelio, ¿sí? Pero yo sueño y creo firmemente en que vamos a poder ver muchas personas llegar a los pies de Cristo y verles crecer. Y ese es mi anhelo y ese debe ser nuestro anhelo. Me encantan esa idea de poder acompañarles y ver su crecimiento espiritual. Pero aún ese no es el reto más grande que tenemos como iglesia. El reto más grande que tenemos como iglesia y que tengo y que ustedes son responsables también, porque todos somos iglesia, es mantener el evangelio auténtico. Ese es el reto más grande que tenemos. Y yo no quiero ser alguien de quien se diga, es un mal obrero. Y seguramente cuando hacemos las cosas buenas vamos a recibir esos calificativos, ¿sí? Seguramente alguien nos va a decir, perro mutilador, ¿sí? Seguro que alguien lo va a hacer. Y conozco buenos obreros que enseñan la verdad, que han recibido este tipo de calificativo. Pero yo no quiero ser alguien de quien se diga, es un mal obrero. No quiero ser alguien de quien Jesús pueda decir a los demás, cuídense de su enseñanza. No quiero serlo. Y por eso ustedes tienen una responsabilidad grandísima, ¿sí? Cada vez que alguien se para aquí o en cualquier otro lugar y abre la Biblia, ustedes necesitan saber de qué les está hablando, ¿sí? Y por eso siempre animamos a que traigan sus Biblias. Sí, nosotros proyectamos las letras aquí, pero ustedes tienen que comprobar que les estamos diciendo la verdad. Esa iglesia es el desafío más grande que Dios nos ha dado. Mantener el evangelio auténtico. Si enseñamos un evangelio diferente, quizá lleguen muchas personas a nuestro local, pero con toda seguridad no van a llegar al cielo. Y eso es un crimen. O sea, eso no tiene sentido. Yo prefiero enseñar un evangelio real, que es bíblico, que honra nuestro llamado, no importa cuántos crean, aunque queremos y esperamos que todos se conviertan, pero que pocos o muchos van a llegar a la eternidad, que van a llegar al cielo porque les mostramos el camino correcto. ¿En qué paso estás tú? ¿En qué paso de tu vida espiritual o de tu posición delante de Dios te encuentras?
¿En qué peldaño te encuentras en tu vida espiritual? El primer paso es reconocer que no somos hijos de Dios, ¿sí? Que nacimos separados de Él por el pecado que heredamos de Adán. Ese es el primer paso. El segundo paso en el peldaño es reconocer que no hay nada que puedo hacer para ganar el derecho, sino que Dios me lo otorga por mera misericordia, por su gracia, pero que no hay nada que yo pueda hacer. Entonces lo acepto como una dádiva y no como un premio, ¿sí? Simplemente lo acepto. Mi oración es que la próxima semana enfatizamos en el tercer paso, que es igual de importante a los dos primeros. Pero es importante hasta ahora que nosotros nos preguntemos en qué paso nos encontramos. Tal vez tú ya has aceptado a Cristo como Salvador personal, has reconocido que naciste separado de Él y que solo Cristo te puede dar el derecho, y doy gracias a Dios por eso. Pero quizá esta mañana tú dices, wow, yo creí que era hijo de Dios, hija de Dios. Es más, sabía eso, pero pensé que podía ganarlo. Y puedes cambiar esa verdad o esa realidad esta mañana. Y puedes empezar una relación con Jesús, reconociendo tus pecados, reconociendo el sacrificio único de Jesús en la cruz y pidiendo que sea tu Señor y Salvador en tu corazón y de tu vida. Y si quieres que alguien te muestre, que alguien te guíe, puedes escribirnos si estás detrás de la pantalla. Y vamos a estar en contacto contigo y vamos a querer mostrarte la verdad en la Escritura. Pero necesitamos responder las preguntas. ¿En qué paso de mi vida espiritual estoy? Tomamos un momento para orar. Padre, siempre digo que yo no te estaba ni siquiera buscando. Por un lado, porque sentía que tal vez habían personas a mi alrededor que te necesitaban más. Y segundo, porque daba por hecho que era tu hijo y que todo estaba bien en ese sentido. Pero alguien a quien tú pusiste en un momento crucial en mi vida me hizo entender a la luz de tu palabra que las cosas no eran así, que eran diferentes, que un hijo de Dios no es hijo porque fue creado por ti, sino que es hijo porque ha abrazado el sacrificio de tu hijo en la cruz y porque ha creído. Y ese fue el día en que todo cambió. Y desde entonces, Señor, no hay nada que yo pueda hacer, ni para ganarlo, ni para perderlo. Pero necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a recordar estas cosas vez tras vez. Y que si hay alguien, Señor, que en este mismo momento está luchando con estas cosas, yo te ruego que podamos ser tus instrumentos para guiar, para tener estas conversaciones, para hablar de estas cosas y para quitar esa venda que quizá muchas personas todavía tienen y que ellos puedan tener un evangelio auténtico, un evangelio transparente, acorde o definitivamente conforme al que tú enseñaste, Gracias, Padre, por todos los que ya hemos creído en ti, por los que hemos entendido esta verdad. Gracias, Padre, y te pido que nos lo hagas saber y nos hagas recordar todo el tiempo y que en esa misma medida nosotros también podamos pensar en aquellos que están a nuestro alrededor, en aquellos que están viviendo aún tal vez en las mentiras que nosotros por mucho tiempo creímos, pero que por tu gracia fueron quitadas, que fueron destruidas. Gracias por tu palabra, gracias por el regalo de la salvación y gracias, Señor, por un día más en que podemos reunirnos y estar juntos. Oramos en tu nombre. Amén y amén.